Bueno, pues entonces vamos a empezar en donde precisamente nos quedamos, que era la parte de las biopelículas. Acuérdense lo que habíamos estado viendo. Habíamos estado viendo precisamente los sistemas de filtración, los filtros EPA, habíamos visto de qué estaban constituidos, porque era muy importante también, incluso vimos la parte del agua, porque era muy importante tener un agua de calidad y habíamos dicho que precisamente el agua es prácticamente con lo que se hace todo en una industria farmacéutica, las soluciones hasta la limpieza, o sea, básicamente todo está constituido de un agua, ¿no? Y ese agua tenía que ser pues lo más limpia, lo más pura que se pudiera. ¿Por qué razón? Porque si el agua de por sí ya llevaba microorganismos, pues obviamente después si hacíamos la prueba de los límites microbianos, que eso nos toca ver hasta el bloque número 4, entonces nos iba a salir positivo, nos iba a salir que había crecimiento de microorganismos. Y recuerden que aquí el objetivo de toda la materia en general va a ser tener el mínimo de microorganismos posible, o sea, a mínimos queremos decir que va a haber veces que nada más podemos tener 100 unidades formadoras de colonia, que es un límite de 10 a la 2, eso lo veremos en el bloque 4, pero de todas formas ya se los voy adelantando. Y en algunos casos, y según qué productos, no se requiere tener nada, o sea, cero de crecimiento, ¿sale? Entonces, obviamente, eso nos obliga a tener un control bastante exhaustivo en lo que es todo el proceso industrial farmacéutico, ¿no? Y bueno, pues eso obviamente hablaba de que la calidad del agua tenía que ser lo máximo, teníamos que tener una calidad del agua rondando la perfección. Nos quedamos precisamente en esta parte de biopelículas, que es algo muy importante. ¿Por qué razón? Porque hay muchos microorganismos que tienden a formar grupos, ¿sale? Es como el que dice, ay, yo solo no puedo estar, a mí me gusta estar agrupado. Y entonces se hacen grupos, pero grupos de forma que se hace como una especie de película, como el que pasa la mano sobre una superficie y se va dando cuenta que esa superficie está llena de algo que es toda una película que está en la superficie de esa, pues de la mesa, del equipo, de lo que sea, ¿sale? Rosa también ya se unió, perfecto. Ya te palomeé, Rosa. Bueno, sí. Entonces, entonces, eso es muy importante, lo de las películas, ¿sale? Entonces, es lo que vamos a ver hoy. Con esto vamos a empezar la clase de hoy, que es precisamente una biopelícula literal. Así como ustedes lo leen, biopelícula es como un film, una película que se hace sobre una superficie y que está constituido por seres vivos, por organismos biopelícula, ¿sí? Organismos vivos. Entonces, hablaremos de que hay bastantes microorganismos que suelen estar normalmente en muchos ambientes. Sabemos que el aire es un ambiente, pero el suelo es otro y el agua es otro. Entonces, sobre todo en los ambientes que están hidratados, que están constituidos por agua, hay cantidad de microorganismos que les encantan agruparse. Es como fácilmente se van depositando, ¿sale? Se hacen como depósitos. Estos microorganismos les gusta estar, como decimos, agrupados en comunidades, presentan gran tendencia a estar fijos y a crecer sobre una superficie. A eso se le llama una biopelícula, ¿sale? Es una película, un film de varios microorganismos que se adhieren, que se fijan y que tienden a crecer sobre una superficie, ¿sale? Eso es una biopelícula. Bueno, seguramente que no sé si en alguna ocasión hayan tenido oportunidad de ver, pues por ejemplo, cómo a veces se estanca el agua, por ejemplo, en una alberca. Si en las albercas no se tuviera el cuidado de la desinfección o de la limpieza, ¿sale? Y la limpieza es pues cepillado de las superficies, etcétera. ¿Qué le pasa a la superficie de una alberca? En las paredes y hasta en el piso. Empieza a generarse una especie, nosotros le llamaríamos como algas, ¿verdad? Pero no son algas, son como una especie de protozoarios. Acuérdense que los protozoarios es el conjunto de todo lo que se parece a planta, pero no es planta,
es una alga, ¿sí? Es una especie de, es un protozoo. También entra todo lo que se parece a animal, pero no es animal, que son los parásitos, y todo lo que se parecen a los hongos, pero no son hongos mucilaginosos. Y normalmente tienden a ser todas estas pues, microorganismos que tienden a crecer en las albercas, que le dan una coloración verdosa, también en lo que muchas veces son las peceras, ¿sale? Las peceras acuáticas también tienden a generar estas biopelículas, ¿sale? Entonces, normalmente se generan eso pues en ambientes naturales, donde podemos encontrar estos microorganismos y que suelen ser bastante pues, susceptibles de generar estas biopelículas, ¿sale? Eso lo entendemos bastante bien, pero se nos hace más complicado pensar en, porque normalmente los protozoarios hablamos de que son organismos eucariontes, no son organismos procariontes. Entonces, claro, si tenemos que hablar de bacterias o cosas por el estilo, ya se nos hace un poquito más difícil pensar en que una bacteria pueda generar una biopelícula, pero sí los hay. Y un ejemplo de ello, ¿saben qué son? Las bacterias que se acumulan en la placa dental. En la placa dental es igual, un ambiente húmedo, está constantemente salivándose, por lo tanto es un ambiente bastante húmedo, y cuando no hay un cepillado adecuado de dientes, en lo que son los dientes, en lo que se suele generar lo que llamamos, pues eso, la placa dental, una biopelícula generada por varios microorganismos. Lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sale? Bueno, la transición de lo que son microorganismos que más o menos están en ambientes líquidos, que suelen ser células que normalmente estaban libres y se van fijando en las superficies en forma de una biopelícula, digamos que no sucede de golpe. Esa formación de biopelícula se va generando en diferentes etapas, que obviamente ya después vemos lo que es la estructura de lo que es una biopelícula, ¿sale? Que es como el plancton adherido y estructurado en microcolonias, pero que ya empezamos a verlos, ¿verdad? Que empezamos a ver ya algo como si fuera una alfombra que va cubriéndolo todo, pero al principio no era una alfombra, al principio son unidades de células simples que están separadas y que poco a poco se van fijando, y al hacerse esa fijación una al lado de la otra, pues van generando esa especie de tapiz, esa especie de alfombra que va cubriendo la superficie, ¿sale? Entonces tenemos varias etapas para desarrollar lo que es la biopelícula. Se puede decir que habría 4 etapas diferentes. La primera etapa es la de acondicionamiento. Se produce lo que es una absorción instantánea de ciertos productos orgánicos. Los microorganismos en esto se podría decir que la primera etapa no están entre sí relacionados, todavía no hay una película entre ellos, no están unidos, podríamos decirlo de alguna manera. Simplemente se van pegando, se van absorbiendo en esa superficie, pero no están una al lado de la otra, no están todavía formando la película. La segunda etapa es la adhesión de especies bacterianas pioneras. Algunas bacterias se van adheriendo a esa superficie que está sumergida, y esto ocurre en una cuestión de horas, o sea, es bastante rápido. Obviamente, hay un dicho muy sabio que es: ¿dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿No? Bueno, pues así les pasa a estas bacterias. ¿Dónde van todas? Donde están unas pocas. Entonces, ocurre en una tercera etapa la colonización de otros microorganismos. Entonces, empiezan a ver cómo hay como un grupito, y eso como que va llamando la atención. Entonces hay otros hongos y bacterias que se van asociando a esa superficie donde ya están algunas adheridas en cuestión de días. Entonces, obviamente vemos que es una etapa, si lo vamos viendo desde la etapa 1, que no ocurre de golpe, van ocurriendo poco a poco. Primero ocurre que se pegan unas, se van adhiriendo otras, poco a poco, hasta que ocurre el paso 3, que es en cuestión de días, donde van agrupándose poco a poco. Esto que genera, obviamente, como consecuencia, la etapa 4, que es una acumulación. Se produce lo que es un agregado de partículas, de células muertas y de compuestos también de metales. Pueden encontrarse como productos de corrosión o también como iones en solución. Si lo quisiéramos ver en forma de dibujito, pues lo tienen aquí.
En una primera etapa, bueno, pues digamos que la materia orgánica poco a poco se va depositando. En una segunda etapa, algunas bacterias independientes se van depositando. En una tercera etapa se va haciendo como un conglomerado entre lo que es materia orgánica y bacterias. Obviamente en una cuarta etapa, pues las bacterias se van asociando entre sí, se van coordinando entre sí para generar el biofilm. Y en la última etapa es como un ciclo cerrado en donde algunas incluso se pueden desprender para volverse a hacer película en otro lado diferente, en otra superficie diferente. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahí tienen lo que es una placa dental. La clásica, pues, películas que se van formando, aquí lo ven sobre la superficie de algunos dientes, ¿sale? Esto amarillito que tienen abajo, pues es justamente la formación de biopelículas, ¿sale? Esto ocurre muy fácilmente en las tarjas, seguramente que lo habrán visto. Cuando la tarja es nueva, no hay nada negro, no hay nada, ¿no? Está la silicona y está intacta. Pero después de un tiempo sobre la silicona, seguramente que han empezado a ver cómo se empieza a poner negra, empiezan a incrustársele ya cosas que ya, aunque le pases un trapito, pues no se quita, ¿no? Entonces es una perspectiva en donde pues nos hablan de una adherencia específica y no específica, que ya es artificial. En sistemas naturales, obviamente, porque esta es no natural, la tarja sería una superficie no natural y este es un sistema natural donde no existen sustratos limpios, en cuestión de minutos son cubiertos con una delgada película de lo que son contaminantes orgánicos, como una película condicionante, ¿sale? Entonces es como, bueno, pues es que es digamos que la placa dental es una superficie idónea para las bacterias. ¿Por qué razón? Porque va a tener siempre el contacto de algo orgánico. Siempre tenemos el contacto de comida orgánica en la boca, ¿sale? Y eso para las bacterias pues es obviamente alimento sí o sí. Entonces es muy fácil que se genere una biopelícula en los dientes si no hay una adecuada limpieza, ¿sale? Las características estructurales, químicas y fisiológicas de lo que es una biopelícula van a depender tanto de lo que es el microorganismo que la está constituyendo, como también de lo que son las condiciones ambientales que están en ese momento. Las biopelículas, como aquí lo hemos visto, son dinámicas, o sea, se van generando, pero también se van desprendiendo, ¿sale? Entonces son completamente dinámicas. Obviamente, pocos estudios se han ocupado también de cuál es la consecuencia de que haya el crecimiento de una biopelícula o cuáles son las últimas etapas, ¿sale? Entonces, bueno, pues podríamos decir que es dinámica porque algunas bacterias se desprenden y se van a otro lugar a generar otra biopelícula, ¿sale? Un componente importante que mantiene toda esta estructura íntegra pues se le llama matriz extracelular. Acuérdense, entre células se mantiene lo que es un espaciado. Ustedes ya seguramente que han pasado por lo que es biología celular y en la biología celular se les da lo que es la matriz extracelular. Acuérdense de lo que son las moléculas de adhesión, los famosos cinturones de caderina que mantienen las células unidas. Entre lo que es una célula y otra célula se mantiene unida en ese espacio extracelular, ¿sale? Obviamente, esta biopelícula también pues, se va a ver beneficiada precisamente por esa matriz que tiene un poco el aspecto de lo que es un gel constituido por lo que son proteínas, iones de calcio, etcétera. Y todo esto, junto con los polisacáridos y el agua, permiten esa cohesión de células y lo protegen de lo que es las condiciones hostiles que tiene el medio, ¿sale? Entonces recuerden que, bueno, pues la superficie, por eso tenemos una primera etapa de acondicionamiento, en donde los productos orgánicos se van poco a poco adhiriendo y ya después se van adhiriendo lo que son las bacterias, ¿sale? Obviamente las bacterias pues necesitan tener precisamente pues esas proteínas, iones, esos compuestos orgánicos que le van a facilitar el que se puedan ir pegando, como pues obviamente le van a facilitar la vida. La masa del material polimérico se comporta como si fuera una membrana de intercambio iónico debido a su alto grado de hidratación. Esto obviamente es llevado a cabo por ciertas bacterias para poder formar esa biopelícula y para que haya esa interacción también de comunicación entre célula y célula. Entonces, lo que decíamos, la matriz extracelular ayuda
y este agrupamiento ayuda para que haya un intercambio también de señales. Acuérdense que una célula, pues si tiene al lado otra célula, ¿qué es lo más factible? Pues que se comunique con esa célula que está a un lado, ¿sale? Entonces, obviamente, pues es como una asociación en donde se benefician las bacterias asociándose. ¿Por qué? Porque esto les ayuda a comunicarse también y a ver qué está pasando alrededor. ¿Qué factores pueden influir? Bueno, ya hemos visto lo que son las biopelículas, pero obviamente, ¿por qué trabajamos las biopelículas? ¿Por qué estamos hablando de ellas? Estábamos de repente en lo que era una empresa farmacéutica, estábamos viendo de repente que hacía falta tener un agua de calidad, estábamos viendo los filtros CEPA y de repente nos pasamos a las biopelículas y explicamos lo que son las biopelículas. ¿Por qué es importante las biopelículas? Bueno, para empezar, los factores que influyen para que se forme una biopelícula, pues tenemos distintos, diferentes factores, ¿no? Uno puede ser las fuerzas iónicas que ocurran, el tipo y la concentración de los cationes que están en el medio y las características de la superficie del sustrato. Hay superficies que son demasiado lisas y que casi no permiten que nada se adhiere, ¿no? O sea, son superficies, la verdad, muy limpias para trabajar. Una de esas superficies que son bastante limpias para trabajar es el acero inoxidable. Precisamente en las cocinas se trabaja con acero inoxidable para evitar precisamente que haya contaminación cruzada, porque el acero inoxidable es bastante limpio y fácil además de, pues de desinfectar. Acuérdense que hablábamos de los desinfectantes en el bloque número 2 y hablábamos de que también tienen cierto poder en algunas superficies. Recuerden que hablábamos de que hay superficies que son un poco más porosas y por lo tanto no todos los desinfectantes limpian con el mismo poder de desinfección cualquier superficie. Hay superficies que son más fáciles de limpiar y otras no. Y esa limpieza también, obviamente, pues viene relacionada con la formación de biopelículas, ¿sale? Los tipos de procedimientos para investigar la formación de estas biopelículas in situ puede ser mediante lo que es la química superficial, la biofísica, la bioquímica, la inmunología o la ingeniería de transferencia de calor. Y ex situ podemos hacerlo mediante técnicas de tratamiento ultrasónico o remoción con solventes, ¿vale? La estructura química y fisiológica de lo que es una biopelícula va a depender obviamente de los microorganismos que la están constituyendo, también del ambiente en el cual se está formando y del propio sustrato. Hay diferentes mecanismos también para formar las biopelículas que son de gran importancia y así también hay efectos de algunos inhibidores sobre lo que es la corrosión del material de una red. Bueno, aquí ya hay un dibujito que precisamente está un poquito ya relacionándose. ¿Por qué estamos hablando? Y vuelvo otra vez a tocar el tema. ¿Por qué estamos hablando de las biopelículas si estábamos hablando de repente de lo que era una empresa farmacéutica, del cuidado que hay que tener para evitar la contaminación, de los filtros CEPA, del agua de muy buena calidad? Y de repente metemos este tema, ¿no? ¿Cómo por qué? Bueno, una de las cosas que puede suceder, y sobre todo en lo que es una tubería, ¿sale? Y aquí eso es lo que dan a entender. Esto es una tubería. Si se dan cuenta, es pipe wall, es la pared como pipa, pues es como de una tubería. Está el agua y de repente tenemos algunas bacterias que van como flotando en el agua y empieza a formarse como una especie de, pues como barro, como lodo, o una película que queda ahí como atrapando algunas bacterias que se están asociando para generar lo que es el biofilm. Esto es muy importante porque obviamente si hay una tubería que no se ha limpiado adecuadamente o que no está bien, vamos a decir, hecha o bien colocada en la empresa farmacéutica, lo que puede pasar y con mucha facilidad es que se generen estos biofilms, ¿sale? Esto no es deseable, o sea, no se desea por ninguna razón que tengamos precisamente en las tuberías estos biofilms, porque esto lo que nos va a acarrear, a final de cuentas, pues es tener una contaminación bastante seria.
Entonces, ¿de qué tratamos? Lo que tratamos es de evitar que efectivamente pues haya precisamente este tipo de adherencias. No las queremos, ¿vale? Queremos evitar la formación de biopelículas. ¿Cómo podemos prevenirlo? Y aquí tienen ejemplos, ¿no? O sea, la mayor parte de biofilms casi siempre se asocian con sistemas de transporte de red de tuberías, ¿sale? Y en una empresa farmacéutica, pues esto es muy común, que tengamos una red de tubería. Entonces, ¿cómo podemos evitar que en una red de tuberías que hay en empresas farmacéuticas se generen, pues, estos biofilms? Realmente todavía no se conoce una técnica perfecta que impida o que controle este proceso sin causar algún efecto inesperado, porque si empezamos a meterle algún ácido, pues vamos a corroer la tubería. O sea, efectivamente tenemos que tener cuidado de pensar que no podemos emplear cualquier técnica porque estamos hablando de empresas farmacéuticas que necesitan, obviamente, tener controlado al mínimo los riesgos. Entonces, una de las principales estrategias pues, suele ser la desinfección y limpieza periódica, que no queda de otra, antes de lo que los microorganismos se puedan fijar al sustrato. ¿Sale? Entonces, limpieza y desinfección. Está demostrado, por ejemplo, que lo que es el agregado de amonio cuaternario y plata, y hay una amplia variedad también de surfactantes, puede modificar esa capacidad de adhesión de lo que son las células, ¿sale? Entonces ya no les permite que se vayan pegando y entonces va disminuyendo la capacidad de formar las biopelículas. Entonces, bueno, pues ahí ya tenemos una solución, los amonios cuaternarios, o sea, los famosos jabones, ¿sale? También se utilizan lo que son los químicos verdes, entre los que se encuentran algún tipo de enzimas, fagos y metabolitos. El material más conveniente para el equipamiento de los procesos, como yo les comentaba, es el acero inoxidable, el cual debe tener una adecuada terminación superficial, bastante pulida, cepillada e incluso a veces un pulido electrónico o mecánico, ¿sale? O sea, cuanto más lisa sea la superficie, menos posibilidad tendremos de generar lo que son estas biopelículas, ¿vale? Entonces, eso es muy importante, ¿vale? O sea, bueno, entonces, ¿cómo podemos evitarlas? La limpieza, la desinfección de las superficies y pues contar con que la mayor parte de superficies pues van a ser de acero inoxidable. Entonces, teniendo esos materiales en lo que es una empresa farmacéutica, evitaremos en lo máximo de lo posible la formación de biopelículas, ¿vale? Bueno, por eso eran importantes las biopelículas, ¿vale? Para tratar, o sea, porque queríamos decir que hay que evitarlas, pero obviamente primero teníamos que explicar qué eran, para que, pues precisamente decir después, bueno, ya sabemos lo que son, ahora vamos a tratar de explicar cómo lo podemos evitar. Bueno, aparte tenemos lo que llamamos lo que es simulación del proceso de llenado aséptico o media fill para asegurar la esterilidad. Ensayo de media fill que se le llama. Esto de ensayo media fill quiere decir hacer un ensayo, precisamente es eso, hacer una simulación de cómo haríamos el llenado de manera aséptica, ¿sale? O sea, de manera que tengamos la mayor o el mayor control posible sobre la contaminación. O sea, que tenemos que tener la mínima contaminación posible. Y entonces hacemos una simulación, como si fuera nuestro fármaco. Hagan de cuentas que de repente les dicen, hoy toca hacer una simulación del proceso. Entonces van a llenar estos botecitos como si fuera de jarabe, pero ahora lo van a llenar con agua simplemente. O sea, es como si hicieras una simulación. O sea, ¿qué pasaría si estuviéramos llenando en el origen, de forma auténtica, un frasquito, por ejemplo, de jarabe? ¿Sale? Entonces es como hacer una simulación. Los factores que se tienen que tener en cuenta para poder hacerlo de manera correcta y para poder interpretar los datos, pues obviamente es seguir una guía de fabricación, las condiciones del proceso, no de repente porque sea una simulación pues te vas a saltar el proceso. Si el proceso decía que tenías que hacer una limpieza de X, Y o Z,
pues tú dices, no, me lo salto porque ya sé que estamos haciendo una simulación. No, no te puedes saltar nada, ¿vale? La simulación es precisamente eso, simular, pero como si fuera real. Hacer una serie de frecuencia y cantidad de ensayos, también el tamaño del lote de cada ensayo, los medios de cultivo, las condiciones y los tiempos de incubación. Tendríamos que tener una inspección de las unidades, interpretar los resultados y finalmente dar un informe final. En la guía de fabricación, más o menos siguiendo así lo que es el orden, en la guía de fabricación es presentar un documento que nos describa todos los pasos que hay desde lo que es la preparación del propio medio de cultivo hasta la interpretación final de los datos y sus conclusiones. Todos los reactores, recipientes de transferencia, filtros y otros accesorios deben de ser exactamente los mismos que los empleados en la producción rutinaria del producto. Exactamente los mismos. O sea, no porque estamos haciendo una simulación, como les digo, nos vamos a saltar algún paso. Todo debe de ser exactamente igual. Que el recipiente, ay, es que no quiero gastar este recipiente porque es realmente el recipiente auténtico para llenarlo con el jarabito. No, 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 pues es que ese es el que tienes que usar, el recipiente auténtico. Entonces, todo lo que usas tiene que ser lo mismo que lo que ibas a emplear para la producción rutinaria del producto. Los lavados que tienes que hacer, las formas de esterilizar, todos los procedimientos normalizados y empleados en los procesos normales y habituales. En el documento que tú tienes que elaborar, ¿qué debes de poner? El tamaño del lote, los medios de cultivo que empleaste, los tiempos y temperaturas de incubación, el monitoreo ambiental, la conciliación de unidades, rendimiento, evaluación de resultados y las no conformidades. En las condiciones del proceso, a cómo se tienen que seguir, pues se debe realizar un análisis de riesgo que contemple lo que son las peores condiciones en las que el proceso se pudiera llevar a cabo, y estas peores condiciones tienen que tener la posibilidad de existir realmente. O sea, no pueden poner, híjole, lo peor sería que tuviéramos pues un desastre y entonces no funcionara la máquina de aquí ni de allá, no tuviéramos agua, hubiera ocurrido una desgracia, se hubiera muerto la mitad del personal. No, o sea, tampoco vas a poner cosas que no se vayan a cumplir, sino que tiene que tener por lo menos la posibilidad de que su existencia sea real. Es decir, la posibilidad de que se estropee un aparato o un equipo, pues sí es real. Entonces, pues por ejemplo, esa sería qué pasaría si este aparato se estropeara. Entonces, eso sí debe de contemplar. No ser solamente un pensamiento teórico, ¿sale? Algo muy loco que se te ocurre de repente y decir, ay, ¿qué pasaría si? No, algo real, ¿no? Que a veces las locuras pues también ocurren, ¿verdad? Pero bueno, es menos probable. Entonces, siempre hay que contar con las cosas que son un poquito más probables. Las condiciones mínimas que debes de tener en cuenta, pues es el tiempo máximo que debes de tener, el volumen de llenado, el tamaño del lote, la velocidad, la filtración, las paradas que tiene la máquina, el personal, el equipamiento, las muestras o el envase primario. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en vez de que trabajemos 4 personas, pues de repente están trabajando 2 porque 2 ese día no vinieron a trabajar? ¿Es una posibilidad real de que ocurra? Sí. Entonces, ¿eso se podría contemplar como la peor condición? Sí, podría ser considerado como una peor condición, ¿sale? Pero bueno, pues cosas eso, que puedan ser cumplidas en algún momento dado. Todas las condiciones deben de estar indicadas en la guía de fabricación, cuántas unidades se llenarán como parte total para cada caso y mantener lo que es la secuencia del llenado. Se recomienda al menos que sean 3 corridas consecutivas, por lo menos para que sea como repetitivo, ¿sale? Para que efectivamente pues haya como una especie de estándar, ¿no? O sea, como, bueno, pues lo haces 3 veces y haces un promedio para ver qué es lo que ocurrió. La aparición de nuevos procesos o equipos o turnos de trabajo también tiene que ser ponderado como si fuera un producto nuevo. Para revalidaciones, la EMA recomienda repetir el ensayo por lo menos 2 veces al año, por turno y por proceso. O sea, si por ejemplo de repente hay un cambio de equipo, el equipo viejito pues ya estaba muy viejito y fue cambiado por uno nuevo, pues ahora tienes que hacer precisamente lo que le llamamos la secuencia de mediafil, la simulación mediafil, que es precisamente simular el proceso para que efectivamente sea validado, porque necesitamos validar
que ese equipo nuevo está funcionando igual, ¿sale? Como lo estaba funcionando obviamente o incluso mejor, ¿no? La FDA indica repetir el ensayo 2 veces al año por cada línea, incluyendo actividades e intervenciones representativas, y todos deben de haber pasado por lo menos por un media fill. En el año 2004, la cantidad de medio de cultivo necesaria para realizar una simulación media fill era de no menos de 3.000 unidades, o sea que es bastante, que tienes que llenar por lo menos 3.000 unidades para que sea validado. Para las líneas que son automáticas y que proceden de manera bien realizada, se recomienda que sea entre 5.000 y 10.000 unidades. Dentro de estas unidades deben estar incluidos los desafíos mencionados en lo que dijimos las condiciones del proceso. Si el tamaño del lote es menor de 5.000, deberá llenarse con una cantidad no menor al tamaño del lote. Y durante el llenado, aquellas unidades que hubieran sido producto de la merma, que es normal de producción por defecto en el cierre, o etcétera, no deberán formar parte de lo que es la incubación y deben de ser descartadas. En cuanto a los medios de cultivo, se emplean generales, no selectivos. Los criterios de selección del medio de cultivo deben de incluir baja selectividad, o sea, deben de ser medios de cultivo generales, por ejemplo, como un medio LB, que es Luria bertani, suele ser bastante normal, que tenga claridad del medio, o sea, que no sea turbio, que tenga también que sea o que permita la concentración adecuada, el crecimiento adecuado de una serie de concentración del microorganismo, que pueda ser filtrado, que tenga la capacidad de soportar el crecimiento de una gran cantidad de microorganismos. O sea, a final de cuentas, viene de la mano de baja selectividad. Porque si nada más te dicen, este medio sirve para crecer E. coli, pero no sirve para crecer Staphylococcus, pues no es un buen medio. Tienes que tener un medio que no sea tan selectivo, que sea bastante abierto para que te crezcan la mayor cantidad posible de microorganismos. El medio de cultivo normalmente aceptado suele ser caldo, bueno, ahí dice tripteína de soya, se le suele llamar tripticaseína de soya, ¿vale? Es caldo de tripticaseína de soya, también llamado TSB. En medio de cultivo anaeróbico se suele usar el caldo tioglicolato y el inóculo debe de ser menor a 100 unidades formadoras de colonia por mililitro. Es decir, 100, estamos hablando de 10 a la 2. Normalmente ven que van de forma exponencial, entonces se suele poner en base logarítmica 10 a la 2. Se debe de hacer inspección de lo que son las unidades. Todas las unidades, el 100%, deben de ser revisadas por todo el personal de microbiología o bien por un personal que esté entrenado y cualificado. Los microorganismos que se hallen deben de ser todos identificados hasta nivel normalmente de especie. Si hay alguno que se queda en género, pues bueno, se puede quedar en género, pero de forma preferente que sea identificado hasta nivel de especie. La lectura de las unidades debe ser hecha porque lo estás comparando con un medio patrón que obviamente esté previamente estéril y pues el patrón debe tener 0, entonces lo tienes que comparar con ese. ¿Cómo se interpretan los resultados? Bueno, cuando se llenan menos de 5.000 unidades, ninguna unidad se tiene que ver contaminada. O sea, tú estás haciendo una simulación y en la simulación, si haces menos de 5.000, ninguna te tiene que salir contaminada, ninguna. Si se llenan entre 5.000 y 10.000 unidades, si tú tuvieras una sola unidad que está contaminada, se tiene que iniciar una investigación, incluyendo la de repartir el media fill. ¿Sale? Entonces tienes que, ahora sí, distribuir o repartir los resultados que han salido de esa simulación y se tiene que abrir como una pequeña investigación. Cuando ya se llenan más de 10.000, igual, si una sale contaminada, pues esto tiene que resultar en una investigación. Cuando ya hay 2 unidades o más que están contaminadas, deberán de ser consideradas una causa de revalidación. Si los datos no son satisfactorios, deberá evaluarse el impacto que tiene sobre los productos manufacturados desde lo que fue la última validación satisfactoria y reevaluar su liberación. ¿Sale? Entonces, como pueden ver, pues todo esto se hace con el objetivo de que los lotes vayan lo más limpios que se pueda. No puede, esto genera que no haya lotes con la posibilidad de que haya una gran contaminación en ellos, ¿sale?
La revalidación debe ser una tarea normal de lo que son los estudios de simulación. Se debe de revisar todo, desde el monitoreo ambiental, los procesos de desinfección, las limpiezas, de esterilización, de todo, desde los equipos hasta la materia prima, el mantenimiento rutinario, los sistemas de agua, la recalificación de los equipos, el hacer un testeo o un chequeo rutinario de lo que son los filtros, que el otro día veíamos, los recipientes, los cierres, el entrenamiento del propio personal, la revalidación después de hacer varios cambios y si hay cierta conformidad, se deberá hacer una investigación más profunda en la cual se tiene que revisar hasta el más mínimo detalle. O sea, si en principio todo esto sale que todo está perfecto, ¿de dónde salió la contaminación entonces? ¿Sale? O sea, estamos hablando que de repente le salió en la simulación ciertas unidades contaminadas, se abrió como un expediente, se abre la investigación y entonces empiezan a ver la revalidación. Entonces, revalidar quiere decir ver que todos los procesos se hayan llevado adecuadamente bien. Entonces empezamos a ver, el monitoreo se llevó a cabo, sí, fue satisfactorio, sí, palomita, y empezamos a ver que todo haya sido adecuado, ¿sale? Si todo es adecuado, ahora la investigación debe ser más profunda porque entonces, ¿de dónde vino la contaminación? El informe final que tiene que contener toda la información posible. Debe tener el nombre del personal que participó en los ensayos de simulación, la cantidad de unidades que se llenaron, la cantidad de unidades que se incubaron, el tiempo de incubación y su temperatura, la cantidad de unidades positivas, identificando cada una, las cantidades de unidades que fueron rechazadas, el test de promoción de crecimiento de los medios de cultivo después de una incubación, conciliación de unidades, identificación de filtros, resultados de monitoreo ambiental y del personal, registro de eventos ocurridos durante la simulación y también algunos desvíos del protocolo. Que si, por ejemplo, se quitó el guante y se lo volvió a poner, ¿eso está dentro del protocolo? ¿Se debe de hacer? No, está fuera del protocolo. Entonces hubo un desvío en el protocolo porque nunca se debe quitar el guante mientras estés operando. Bueno, entonces eso ya es un desvío del protocolo, ¿vale? Las conclusiones, pues obviamente de todo el informe es validar todos los procesos que se hayan llevado a cabo de forma aséptica. Esto es un desafío para lo que es la industria farmacéutica porque obviamente reflejarán que solo habrán sido satisfactorios en los momentos en que dicha validación sea realizada. El proceso de media fill debe estar documentado de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura de todos los productos farmacéuticos. No existe el media fill ideal, teniendo en cuenta la cantidad de variables que pueden entrar en juego en todo el proceso de producción y, por lo tanto, en la simulación con medio de cultivo. Por lo tanto, es fundamental tener herramientas de análisis de ciertos riesgos para definir lo que es el proceso desde lo que es su diseño para finalmente validarlo de acuerdo al mismo procedimiento. ¿Sale? Bueno, con esto se terminaría el bloque 3. ¿Hay alguna pregunta respecto a lo que hemos dado? No, profe, por ahora no. Muy bien. No, profe. Perfecto. Sí, no es muy complicado, como lo pueden ver. Y ahorita lo que vamos a hacer es empezar el bloque número 4. Ven que siempre pues lo que hacemos es dar el comienzo del siguiente bloque. ¿Ya lo están viendo? No, todavía no lo he compartido, ¿verdad? No, profe, aún no. No, profesor. Eso es. ¿Ahora sí ya lo están viendo? Ahora sí, profe. Perfecto. Bueno, pues entonces ahorita lo que nos hace falta es ver límites microbianos. Cuando hablamos de límites, ¿qué queremos decir? O sea, ¿a poco sí somos tan estrictos así? Bueno, siempre hay en el control de las empresas farmacéuticas, siempre hay un mínimo, ¿sale? Y no te puedes pasar, bueno, más bien, hay un máximo del cual no te puedes pasar. El máximo es, más o menos vamos a ver que ronda en la mayor parte de los casos 10 a la 2, es decir, 100 unidades formadoras de colonia por mililitro. ¿Sale? Entonces, rara vez te puedes pasar de ahí. Es muy difícil que te puedas exceder más. Casi no, casi por lo regular normalmente es muy complicado que pueda ser un poquito mayor el límite. ¿Sale?
Entonces, vamos a ver qué son los límites microbianos, qué es lo que está permitido, qué es lo que vamos a tener que testar, o sea, checar en los procesos farmacéuticos, ¿sale? Bueno, empecemos viendo qué es el ensayo de esterilidad. O sea, ensayar y el ensayo de esterilidad en sí, ¿qué quiere decir? Lo que nos va a detectar es si hay algún tipo de contaminante que puedan estar presentes en los productos, pues obviamente que estamos fabricando, tanto si son biomédicos, medicinales, todo lo que en sí las farmacopeas tienen como requisito que sean estériles, ¿sale? Obviamente, si te dicen que es un producto farmacéutico que tiene que estar estéril, como el agua inyectable, normalmente todo lo que va inyectable normalmente suele estar estéril. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si lo pusiéramos a crecer en una placa, ¿cuántos microorganismos nos tienen que crecer? Digo, pregunto. Ninguno. Exactamente ninguno. No tiene que crecer ninguno, porque estamos hablando de que son productos que en teoría su requisito es que tienen que estar estériles, ¿sale? Ya sea que hayan sido esterilizados previo a su venta o que hayan sido asépticamente preparados, o sea que todo el procedimiento te garantizó que ese producto está estéril. Y entonces la prueba de esterilidad quiere decir que tú lo inoculas en un medio de cultivo y tienes que comprobar que no te crece nada, ni hongos, ni bacterias, ni levaduras, nada de nada, ¿sale? Para eso, pues obviamente también debemos de entender lo que significa muestrear, que es un muestreo. Bueno, la OMS se basó en los requisitos estadísticos o lo que son los principios estadísticos para realizar lo que es un muestreo adecuado, que además pues, nos represente lo que es el lote que queremos analizar, por el cual se pueda detectar una posible contaminación. Por ejemplo, si hemos tenido un lote de 5.000, ahora, ¿cómo muestreamos? ¿O a qué, digamos, botecitos le hacemos la prueba? ¿A cualquiera? Estamos hablando de un muestreo. Entonces, la probabilidad para poder aceptar por resultado de un ensayo, tendremos que tener lotes que tengan un cierto porcentaje de contaminación y que esto esté directamente relacionado al tamaño de la muestra más que al tamaño del lote. Existe además el riesgo de rechazar lotes de producto por contaminación accidental incluso durante el ensayo. Imagínense que alguien que está agarrando la muestra, en ese momento pues se le ocurre hablar, no tiene cubrebocas y entonces resulta que por una contaminación en ese momento de realizar el muestreo está contaminando la muestra. Claro, hace las pruebas, las siembra y dice, uy, esto está contaminado. Y resulta que no estaba contaminada la muestra, simplemente la contaminó en el momento de hacer ese muestreo. Entonces es un riesgo de que de repente la persona que hizo ese muestreo dice, uy, hay contaminación, este lote se rechaza. Y ahora rechazas un lote que a lo mejor es de 5.000 unidades, simplemente porque te salió contaminada una unidad y eso fue porque tú misma lo contaminaste mientras estabas haciendo el muestreo. Imagínense eso, qué locura, ¿no? Entonces, tomando una cantidad razonable de muestras, no se puede hacer el muestreo nada más a una, se tiene que hacer a una cantidad razonable de muestras para poder hacer ese ensayo de esterilidad y se detecta solamente lo que es una contaminación, pues, pues obviamente que no sea de si estás haciendo de 5.000 y tomas 10 botes y de 10 te sale una contaminación, eso quiere decir que es una contaminación obviamente de ese momento de la muestra, ¿no? En el ensayo de esterilidad deben incluirse no solamente muestras representativas de lo que es todo el lote, sino también muestras tomadas de las partes del lote que están más expuestas a ser contaminadas. Por ejemplo, los productos que se envasan en asepsia. Si no están esterilizados después de envasados y se envasan en asepsia, pues tienen riesgo, porque pues en ese momento dices, es que sí fue envasado en asepsia. ¿Y qué significa eso? ¿Sí? O sea, ¿cómo me garantizas que hubo asepsia en el lugar? Que no hay ni una bacteria a tu alrededor o ningún hongo a tu alrededor que lo pueda contagiar, o sea, contaminar.
Las muestras de los envases que son llenados al inicio y al final de cada ciclo de llenado y luego de alguna interrupción de trabajo. Por ejemplo, la máquina paró, volvió a empezar y esas muestras pues sí se tienen que ensayar, porque en el momento que empieza la máquina otra vez a trabajar, ahí puede ser pues le llamaríamos como un checkpoint, un punto de chequeo, ¿vale? Porque es un punto en donde pudo haber una contaminación, ¿vale? Entonces, son obviamente las partes del lote que están más en riesgo de haber sido contaminadas. Los productos, por ejemplo, que se esterilizaron en su envase final, muestra de parte potencialmente más fría de la carga de ciclo de autoclave, ¿vale? ¿Qué métodos se hacen en este ensayo? Uno es transferencia directa y otro filtración por membrana, ¿sale? Normalmente para hacer un ensayo de esterilidad, el más adecuado pues es el de filtración por membrana, que ya lo comentamos. Acuérdense lo que decíamos, se pone el filtro, se filtra lo que es la solución, el filtrito se sale, bueno, se saca más bien, y ese filtro con mucho cuidado y en condiciones de asepsia total se depositan en una placa para su incubación. Esa placa se incuba con el filtro que tienen ahí y al día siguiente se detecta la cantidad de microorganismos que quedan en ese filtro, bueno, que crecieron, ¿vale? Método de filtración entonces por membrana se utiliza para lo que son líquidos miscibles en vehículos acuosos, líquidos también inmiscibles en vehículos acuosos, sólidos filtrables, aceites y soluciones oleosas, semisólidos, aerosoles estériles, dispositivos biomédicos esterilizados, jeringas prellenadas y vacías. En este método ya habíamos dicho que se emplea una unidad de membrana filtrante, que es un sistema que lo que va a hacer es posibilitar obviamente que puedas analizar la muestra de manera aséptica, permitiendo quitar la membrana de forma aséptica, incorporándola al medio de cultivo y luego pues ya se tiene que incubar. Una membrana adecuada para prueba de esterilidad puede poseer un tamaño de poro normalmente de 0.45 micras. El diámetro pueden ser 47 a 50 milímetros. Estamos hablando de 5 centímetros. Es una membrana considerablemente pues grande. Las más normales suelen ser de 25 milímetros, ¿sale? Un tamaño de más o menos 2.5 centímetros, ¿vale? Suelen tener un borde hidrofóbico o de baja retención de producto para minimizar la inhibición microbiana de residuos que puedan quedar retenidos en lo que es la membrana. Bueno, aquí tienen diferentes tipos de filtros, obviamente. Bueno, otra vez lo llenan, filtran, sacan la membrana y la incuban, ¿vale? Obviamente aquí tenemos cuadros, los voy a hacer un poquito más grandes para que puedan observarlos. Aquí tenemos, por ejemplo, el tamaño del lote, de qué estamos hablando, si son productos inyectables y, por ejemplo, tenemos menos de 100 unidades, ¿cuánto es el tamaño de muestra que tenemos que tener? Pues por lo menos el 10%, ¿sale? Bueno, ahí dice 10% o 4, el que sea mayor, ¿sale? Si estás hablando, por ejemplo, el 10% de 100, pues son 10. Si estás hablando que son 10 unidades, los productos inyectables, el 10% sería 1. Entonces, en ese caso son 4 lo que tienes que tomar. O sea, lo que sea mayor. Si tienes productos de 100, entre 100 y 500, pues tienes que tener 10 de muestra. Más de 500 debes tener un 2% o 20. Por ejemplo, en 500 el 2% equivale, si mal no estoy, a 10 unidades, 2 por 5, 10 unidades. O 20, el que sea menor, en ese caso es el que sea menor, entonces nos quedamos con el 2%, ¿sale? Y si tienes una solución parenteral de gran volumen, pues igual, 2% o 10, el que sea menor. Luego tenemos que si fueran antibióticos sólidos, pues aquí tenemos, si son envases de menos de 5 gramos, necesitamos tener 20 número de unidades para hacer el ensayo. Si tenemos envases de mayor a 5 gramos, necesitamos 6. Y ya si vienen granel y mezclas, pues ya tendríamos que ver el granel de los productos sólidos. Y así para cada una de las cosas, tenemos productos oftálmicos, tenemos dispositivos médicos, tenemos granel de productos sólidos, y entonces tendríamos que para cada cosa determinar el tamaño de la muestra que vamos a necesitar. Es lo que les dije. ¿Cuántas unidades le hacemos en la prueba de esterilidad?
a 2, pues a lo mejor 2 unidades no es suficiente. Entonces necesitamos tener cuántas unidades de lote tenemos para saber cuántos, el mínimo de unidades que necesitamos ensayar. Aquí lo que tenemos es el contenido de cada envase, la cantidad mínima que tenemos que tomar de cada envase para cada medio de cultivo. O sea, aquí primero nos habla de cuántas unidades necesitamos tomar de muestra. Ahora, de cada muestra, ¿cuánto necesitamos tomar? Pues depende del envase. Si tenemos un líquido que tiene menos de 1 mililitro, pues necesitamos tomar todo el contenido del envase. Ven que a veces hay algunas vitaminas que vienen además en unas capsulitas de vidrio que se suelen romper, son unas ampolletitas que normalmente se rompe la ampolleta por la parte de arriba y esos normalmente no contienen más allá de 1 mililitro, entre 1 y 1,5, eso es lo que suele traer. Bueno, en este caso es todo el contenido. Si tienes líquidos que vengan de 1 a 40 mililitros, tienes que tomar la mitad del contenido de cada envase, pero no menor a 1 mililitro. O sea que si es 1 mililitro o 2 mililitros, la mitad sería 1, entonces menos no puedes tomar, ¿vale? De 40 a 100 mililitros tienes que tomar 20, de 100 mililitros para arriba el 10% del contenido del envase, y si son antibióticos líquidos, por lo menos 1 mililitro. Y así con cada cosa, los sólidos pues tienen otra cantidad mínima, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces cada cosa tiene lo suyo. Aquí tenemos otra tablita en donde lo mismo, nos hablan del contenido del envase, el volumen mínimo que tenemos que tomar de cada envase para cada medio, ¿sale? Entonces, bueno, pues eso es algo bastante significativo a la hora de hacer el muestreo que necesitamos, ¿vale? En el método directo, recuerden que teníamos métodos directos y filtración. Lo que hemos visto es el de filtración y ahora vamos a ver el método directo. En el método directo se usa para los líquidos que no se pueden filtrar, aquellos líquidos que no se pueden filtrar, los que son sobre todo aceitosos, que hay algunos que vienen casi como aceitosos, semisólidos, como por ejemplo una crema. Pues una crema tú no la puedes filtrar. Entonces ahora ¿cómo pruebas, cómo haces la prueba de esterilidad en un ungüento, en una crema? Si esa no la puedes filtrar. Los sólidos que no son filtrables, que no se pueden disolver ni suspender, algodón purificado, gas, apósitos, dispositivos médicos esterilizados, jeringas estériles vacías. Entonces, en estos casos, ¿cuál es el método directo? ¿De qué se trata? Bueno, se trata de inocular o agregar la muestra directamente en ambos medios de cultivo, tal que el volumen de la muestra no sea mayor al 10% del volumen del medio de cultivo, a menos que lo indique la monografía del propio producto. Se emplea cuando el producto en sí no tiene inhibidores que afecten la efectividad del mismo, ¿sale? Entonces, en este caso, pues se hace de forma directa. Ya lo dice, tú no filtras, simplemente, pum, lo vacías en lo que es la placa de cultivo. Entonces, pues simplemente se limpia la superficie de lo que es la envoltura que contiene la muestra con alcohol, con ciertas, se abre bastante, con bastante cuidado, con tijeras que sean estériles, se transfieren a un frasco, simplemente en este caso estás agarrando, por ejemplo, las jeringas para saber si vienen estériles o no vienen estériles. Con ayuda de pinzas estériles, pues ya simplemente agarras y lo pasas a un caldo de tripticaseína de soya y obviamente lo que tienes tú que ver al día siguiente es que haya ausencia del crecimiento. O sea, tu jeringa no ha podido depositar ninguna bacteria que pueda haber crecido en la placa de cultivo. Porque si tú ves una sola bacteria, ¿qué quiere decir? Que esa jeringa no estaba completamente estéril. Y entonces corres el riesgo de echar para atrás todo un lote. ¿Vale? ¿Qué medios de cultivo se van a utilizar para esto? Bueno, los medios que se emplean, pues ya hemos dicho que es el medio fluido de tioglicolato, normalmente es uno de los que se usan, y el otro que se suele usar es el caldo de peptona de soya y caseína, o también llamado tripticaseína de soya, ¿vale? TSB que le llamamos caldo de tripticaseína de soya. Se debe de controlar la fertilidad del medio, es decir, la fertilidad quiere decir que el medio cultivo sea bueno para el crecimiento, para poder detectar, aunque sea la mínima contaminación posible. O sea, que no empecemos a pensar que es que no creció porque el medio de cultivo estaba chafón, ¿sale? No creció porque no había nada. O sea, no podemos empezar a dudar de los medios de cultivo.
sino más bien de que efectivamente la muestra estaba estéril, ¿sale? O sea, es muy importante eso, quitar los factores que afecten, por ejemplo, en este caso, al hecho de que haya crecimiento en el medio de cultivo. Bueno, en este caso el tioglicolato es un medio líquido de enriquecimiento de uso general utilizado en procedimientos cualitativos para la prueba de esterilidad, para el aislamiento y cultivo de aerobios, tanto aerobios como anaerobios y microaerobios, que no son exigentes en exceso. Por otro lado, el caldo de caseína de soya peptona es un medio líquido también listo para usar para detección, aislamiento y cultivo de microorganismos que suelen ser tanto exigentes como no exigentes. Entonces, en general, te va a crecer bastante bien todo tipo de microorganismos. Usar el medio de tioglicolato para incubar en condiciones aeróbicas a una temperatura de 30 a 35 grados para productos que tengan sustancias, por ejemplo, mercuriales, pues pueden usarse este tipo de cultivo en lo que es el método directo. También se puede reemplazar, en este caso, el caldo de peptona de soya caseína, incubándolo a 20-25, incubar ambos medios durante 14 días e observar a intervalos regulares. Se pueden hacer ensayos de aptitud de método, es decir, ver si el método es el adecuado antes de efectuar un ensayo de esterilidad. Se puede determinar la actividad bacteriostática y fungiestática del propio producto a través de los procedimientos normales. Ya sabemos lo que quiere decir ser bacteriostático. Eso ya lo aclaramos en una clase. Bacteriostático quiere decir detener el crecimiento de una bacteria sin que eso represente su muerte, simplemente impedir su reproducción, ¿vale? La bacteria envejece, pero no quiere decir que el producto en ese momento lo mate, obviamente. Un efecto bacteriostático se produce por sustancias bacteriostáticas que pueden incluso estar secretadas por los propios organismos. Acuérdense que los organismos también tienen un metabolismo primario y secundario. El primario pues es el que les sirve para subsistir y el secundario es el que genera en la fase estacionaria, después de la exponencial, y entonces ahí es cuando se dedica a generar sustancias que pueden inhibir el crecimiento de otros organismos que lo pueden estar rodeando. Hay sustancias como el fenol, que en una concentración menor, pues las bacterias, incluso si le aumentas la concentración, pueden morir. El cloro es una sustancia que suele ser bastante buena como bacteriostático e incluso a veces se habla de bactericida. Aquí hay que tener cuidado en no confundir lo que es desinfectante con lo que es esterilizante. Acuérdense que esterilizante es aquello que mata hasta las esporas, ¿vale? Eso lo aclaramos en el bloque 2. Entonces, estamos hablando simplemente de sustancias y aquí no hablamos de esterilizantes, simplemente estamos distinguiendo entre lo que es bacteriostático o bactericida. Y cristal violeta, que reacciona con radicales, forman sales muchas de las veces con ácidos nucleicos. En el caso de fungiestático, al igual que bacteriostático, en este caso fungiestático quiere decir que inhibe el crecimiento de hongos. No quiere decir que los mate, quiere decir que los inhibe. Es el nombre que reciben todos los agentes capaces de suspender el crecimiento y desarrollo de hongos o incluso germinación de las esporas, pero no las esporas como tal, la forma de resistencia de las bacterias, sino las esporas de los hongos. Recuerden que tiene otra función que es la de reproducción. A diferencia de los fungicidas, los fungiestáticos no matan, pero sí paralizan y detienen. Ejemplos de algunos fungiestáticos pueden ser el ácido benzoico y las disoluciones de cloruro de metilrosanilina, ¿sale? Son algunos de los fungiestáticos. ¿Qué áreas tenemos que tener? Recuerden que en un laboratorio, normalmente en una empresa farmacéutica, hay diferentes áreas y hay áreas para todo. De hecho, hay un área que es área de siembra. El área de control debe estar construida con materiales fácilmente lavables, sanitizables, poseer una esclusa para el personal y materiales, tiene que tener presión positiva y filtrado de aire EPA, por filtros EPA, para lo que es tener un ambiente bastante controlado en cuanto a lo que es la presión y las partículas, regulando lo que es la dirección de todo lo que es el aire, ¿sale? El personal, pues obviamente los operadores tienen que estar equipados con ropa adecuada.
A veces pedimos mucho porque pues ni los médicos están a veces teniendo el material adecuado ahorita, ¿verdad? Para manejar el COVID. Entonces, pues ahora, aunque esto es lo ideal, pues no se cumple siempre, aunque debería, ¿sale? El verbo debería es muy, es muy usado últimamente. Todo debería de ser así, pero no lo es. Entonces, debe de tener ropa adecuada, ropa estéril, obviamente para poder trabajar en áreas de forma aséptica. El personal que tenga que hacer obviamente todos estos ensayos tiene que tener suficiente experiencia, necesita saber interpretar obviamente estos resultados. Estos los tiene que hacer una persona que tenga obviamente estudios en microbiología o que se haya obviamente adiestrado, ¿sale? Que tenga una profesión relacionada a la microbiología, como es el caso de ustedes, que son obviamente de farmacia. Entonces están bastante relacionados con toda esta parte, ¿sale? Ya vimos un poquito todos los puntos críticos de lo que son los límites microbianos y necesitamos hablar también de lo que son las endotoxinas. ¿Qué es eso? ¿Sale? Las endotoxinas bacterianas, su estructura y su función. ¿Qué es una endotoxina? Bueno, la palabra propia, toxina, pues es algo que secreta generalmente, como estamos hablando de endotoxinas bacterianas, pues nos vamos a enfocar a las de las bacterias. Entonces es una toxina que produce la bacteria, o sea, algo que produce una bacteria. Normalmente suele ser un lipopolisacárido, como lo dice aquí. ¿Qué quiere decir lipopolisacárido? Tiene una parte tiene una parte de azúcar y tiene una parte lipídica. Son los famosos LPS, abreviados, ¿sale? Normalmente estos están contenidos en lo que es la membrana exterior y normalmente suelen formar parte de lo que son las bacterias gram negativas. Entonces tenemos la bacteria gram negativa. Acuérdense que lo que diferencia una gram negativa de una gram positiva es que tenemos como un sándwich doble membrana. Tenemos la membrana interna, luego tenemos la pared celular. La pared celular tiene una capa delgada de peptidoglicano y después tenemos una membrana externa. Y en la membrana externa se colocan lo que son los LPS o los lipopolisacáridos, que tienen esta estructura característica, una parte de cadena O, que le llamamos, que está constituida por azúcares. Luego tenemos otro corazón o núcleo core de azúcares. Y luego tenemos lo que le llamamos lípido A. El lípido A es justamente lo que va anclado en lo que es la membrana. Es una estructura, como ven, bastante compleja porque tiene parte lipídica y parte de azúcar. Y normalmente esto suele estar anclado en lo que es la membrana externa, ¿sale? De lo que son las bacterias, sobre todo gram negativas, ¿sale? Porque las gram positivas no tienen esto, normalmente no, son las bacterias gram negativas. La inyección del lipopolisacárido purificado produce una secuencia de eventos, obviamente. Es una toxina que obviamente le hace daño a nuestro cuerpo y entonces cuando nos inyectan los LPS se nos activa lo que es el sistema inmune. El sistema inmune lo tenemos listo y preparado para atacar a todo tipo de agentes extraños que quieran intentar hacernos daño. Obviamente, pues ahí tenemos que hablar de los monocitos, de los macrófagos. Bueno, todo esto podría ser nada más la materia de inmunología, ¿sale? Que también la doy. Entonces, liberan interleucinas, producen necrosis tumoral, fiebre, hay un recuento de la serie leucocitaria, activación del metabolismo hepático, coagulación intravascular, necrosis, hipotensión, shock y finalmente muerte. Entonces, obviamente las endotoxinas son buenas o malas, pues por ende son malas, ¿sale? Entonces, obviamente no las necesitamos, no las queremos, estamos hablando de lo que son, porque nos tenemos que familiarizar con ellas, ¿sale? Porque es importante determinar que no podemos tener en los procesos farmacéuticos o en las empresas farmacéuticas presencia de bacterias, ok, pero tampoco podemos tener presencia de endotoxinas, ¿vale? Entonces tampoco podemos tenerlas. Bueno, a eso vamos. La estructura, lo que es anfifílica, o sea, que tiene una parte
lipídica y una parte acuosa de lo que son las endotoxinas, dificulta su remoción mientras se está haciendo lo que es la elaboración farmacéutica y puede afectar la capacidad de detección durante los controles por absorberse con facilidad a las superficies. Ah, entonces ya vemos por dónde va el asunto. Entonces es fácil que se nos cuelen algunas endotoxinas. Tal vez hacemos lo que es la prueba de esterilidad y no detectamos bacterias. Pero ¿qué hay con las endotoxinas? Si se nos cuelan endotoxinas en algún producto farmacéutico, puede ser, incluso puede significar a veces la muerte. Entonces, ¿es deseable que estén? No. ¿Es deseable evitarlas? Sí. ¿Vale? A eso vamos. Son moléculas muy estables, como hemos dicho, altamente resistentes, tanto al calor como al pH, mal rollo, porque entonces la esterilización no nos va a servir de mucho. Presenta diferentes estados de agregación, capacidad de absorción a superficies, o sea, también como si fuera una biopelícula, encontrarse en solución acuosa, es fácilmente se puede encontrar en ausencia de niveles significativos de cationes divalentes y agentes surfactantes y quelantes. Esas son como características. Bueno, ¿y por qué vemos las endotoxinas? Porque ahora vamos a ver lo que es la despirogenización. Toma, ¿y eso qué? Bueno, despirogenización es un proceso que se realiza en las empresas farmacéuticas. ¿Para qué? Para reducir el número de endotoxinas. A las endotoxinas bacterianas les vamos a llamar pirógenos. Entonces, cuando veamos esa palabra tan chistosa que parece, pues no sé, alguien podría decir pirómano, viene como de fuego, alguien que... Bueno, pues pirógena es simplemente una endotoxina bacteriana. Entonces, claro, a veces podemos tener en la cabeza, podemos tener en mente que los productos deben de ir libres de microorganismos, pero se nos puede pasar fácilmente que deben de ir también libres de endotoxinas, es decir, de pirógenos. ¿Sale? Entonces, cuando hablamos de que los productos farmacéuticos deben de estar libres de pirógenos, quiere decir que no pueden haber endotoxinas porque son tan mortales y tan peligrosas como la propia bacteria. ¿Ok? Entonces, no podemos tener estas endotoxinas. Entonces, se deben de reducir en al menos, y aquí lo tenemos explícito, 3 órdenes de magnitud por la actuación de una temperatura bastante alta. Estamos hablando de unos 250 a 300 grados durante un periodo de tiempo determinado. Entonces se utilizan normalmente lo que son los hornos de despirogenización. Despirogenización es el procedimiento por el cual quitamos la mayor parte de pirógenos. Es el proceso. Y el horno, pues es el equipo que nos va a servir para hacer el proceso. Estos hornos son equipos cerrados, normalmente de acero inoxidable, utilizados para esterilizar productos que son resistentes a temperaturas con aire seco. Este proceso, obviamente, lo que busca es reducir al mínimo los pirógenos, utilizando temperaturas bastante altas, que van de, pues aquí habla 250 a 300 y aquí entre 160 a 400 grados, durante un periodo que va entre 30 a 60 minutos. La despirogenización puede realizarse por detoxificación o destrucción de los lipopolisacáridos, o sea, simplemente porque los destruye. 1, por esterilización por calor seco. 2, por hacer un tratamiento con ácidos, bases, agentes oxidantes o alquilantes. 3, por remoción de lo que son las endotoxinas, destilación, osmosis inversa, filtración o ultrafiltración. El calor seco, pues obviamente va a ser lo clásico por los hornos que estamos hablando. Es el método de excelencia para destruir estos LPS. Los ciclos que se usan, pues normalmente son los más habituales, tenerlo 3 horas a 180 grados o 30 minutos a 250. Cuando aumentas la temperatura, bajas el tiempo, ¿sale? La eficacia va a depender también de la concentración que tengamos de estos pirógenos, del tiempo, obviamente, que le pongamos, la temperatura y el pH. La destilación, osmosis inversa y ultrafiltración, pues obviamente es otra forma de eliminar estos pirógenos, ¿sale? Entonces, reducir el nivel original de estas endotoxinas o estos agentes, obviamente, nos va a ayudar en los procesos, ¿sale? Lo que pretendemos es precisamente eliminarlos.
A veces se pueden hacer incluso con columnas, por eso decimos a veces ultrafiltración, etcétera. Se aprovechan propiedades hidrofóbicas y la carga negativa que también tienen. Hay algunos agentes que logran inmovilizarlos, como es la histidina, histamina, polimixina y heparina. Lo que se hace es a veces una centrifugación, se separan las fases con tritón X114, perdón, se hace una cromatografía de intercambio aniónico, aquí más o menos lo tienen puesto. Se utilizan los tubos para microcentrifuga y a veces incluso se les provee de radiación. Y los métodos químicos ya utilizan hidróxido de sodio, ácido clorhídrico o ácido acético. Entonces, hay diferentes formas para eliminar, aunque obviamente lo hemos dicho que el calor seco es lo clásico. ¿Dónde puede haber fuentes de contaminación? ¿De dónde se nos pueden colar las endotoxinas? Porque alguien podría decir, bueno, pero ¿de dónde entran? Bueno, las fuentes de contaminación y su prevención por los ingredientes farmacéuticos activos son clásicos que pueden estar contaminados. ¿En dónde se pueden contaminar? En todos los puntos prácticamente, desde su elaboración, los excipientes que nos ayudan, acuérdense, los productos biológicos, los hemoderivados, materiales de envases, instalaciones, equipo y procesos. Cualquier cosa puede ser susceptible de poderle meter contaminación de cualquier tipo, tanto microbiológica, o sea, es decir, que tengamos un microorganismo o que tengamos una endotoxina, ¿sale? Entonces, cualquier cosa, desde el material inicial que estamos utilizando, el material de envase, el equipo que usamos, el procedimiento, las instalaciones, el equipo personal, ¿sale? Los insumos que tenemos, el excipiente, la reconstitución de productos, emplearse para la síntesis de ingredientes activos, agentes de limpieza, los recipientes, los equipos, cualquier cosa es susceptible, ¿sale? Los sistemas de producción, obviamente, el almacenamiento, el agua que se está utilizando, ya lo hemos dicho que en principio debe ser agua de calidad, ¿sale? Y todo debe estar validado de forma que podamos prevenir esta contaminación y disminuir la formación de todo, de microbiológicos en general, tanto si son bacterias como si son hongos, de endotoxinas, de formación de películas, etc. Los puntos críticos es la elaboración de las soluciones, o sea, en el momento que se preparan, la preparación de todos los materiales y el lavado y desperogenizado de los envases. Se tiene que hacer una filtración con una carga biológica y una esterilización con una carga mínima. La búsqueda de endotoxinas va a estar muy ligada a los procesos en los cuales no hay un paso de despirogenización como parte del mismo proceso. O sea, si buscamos endotoxinas es porque no hemos tenido un proceso que las quite, ¿vale? No hemos tenido despirogenización. Si lo hubiéramos tenido, no estaríamos buscándolas. O sea, si ha habido un proceso de despirogenización, no tendríamos por qué estar buscando endotoxinas porque obviamente ya las hemos quitado, ¿sale? Las materias primas deben de incluir requisitos de calidad microbiológica. Las áreas de trabajo deben de ser asépticas, el flujo sanitario de ingresos, los envases, los recipientes de productos, los equipos, todo debe estar lo suficientemente controlado. Debe de haber una validación de todo el proceso que involucra obviamente la remoción y el lavado de todo, tapones, todo lo que necesitemos para evitar que estén estas endotoxinas. Debemos de tener un monitoreo microbiológico para lo que es el llenado aséptico, que todo se encuentre bajo control. Y en los dispositivos médicos, cada fabricante debería evaluar también el potencial de pirogenicidad de cada dispositivo y los ingredientes como los anticoagulantes. Y bueno, seguiría el punto 4.3, que es un control microbiológico de los medicamentos que no están obligatoriamente estériles. Si se dan cuenta, hasta ahorita hablamos desde el principio de tener un control sobre aquellos medicamentos que son necesariamente o obligatoriamente estériles. Y entonces hablábamos de que teníamos que hacer un ensayo de esterilidad y yo les dije, bueno, si deben de ser estériles, ¿cuál es su carga que debemos de encontrar? Y correctamente dijeron 0, exactamente, no tenemos que encontrar nada. Ahora, si tenemos productos que no están necesariamente o que no necesitan estar obligatoriamente estériles, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, soluciones orales, suspensiones, cápsulas, comprimidos, ungüentos, pomadas, pastas o supositorios.
Si tú te tomas a veces un antibiótico, ¿viene estéril o no? Pues no, el antibiótico nunca va a venir estéril, en forma de pastilla. Pero el antibiótico que es inyectable viene estéril, normalmente debe estar esterilizado, ¿sale? Bueno, obviamente estas maneras son formas farmacéuticas que se pueden utilizar también por personas, en animales, que obviamente también tienen propiedades de tener un efecto farmacológico con los componentes. Obviamente, ¿para qué? Pues para evitar que nos sintamos mal, ¿verdad? Para mejorar o aliviar ciertas enfermedades o para modificar ciertos estados fisiológicos, ¿no? De que pues no me siento bien, me siento inflamada, bueno, pues ¿sabes qué? Pues tómate un antiinflamatorio y entonces cambiamos un poquito lo que es el estado fisiológico, ¿no? De tener inflamación, vamos a disminuir esa inflamación que te está provocando ese malestar. Bueno, en general, todos estos son medicamentos que se pueden utilizar, que de hecho se utilizan, pero que no necesitan estar estériles. ¿Cómo controlamos ahora precisamente cómo hacemos ese control microbiológico de medicamentos que no son obligatoriamente estériles? Bueno, debemos de tener ciertas consideraciones generales, la diversidad y el número de microorganismos que están presentes en un producto que no es obligatoriamente estéril, pues van a estar influenciados por dos factores, intrínsecos y extrínsecos. ¿Qué es eso? In-ex. Intrínseco es propio de adentro, de la formulación, y extrínseco es todo de lo que viene de afuera, ¿sale? Entonces, en el caso de que se aíslen microorganismos, se debe de evaluar su relevancia en función de cómo vamos a administrar ese fármaco, la naturaleza que tiene el producto y a qué pacientes están destinados. Entonces, obviamente, si tenemos un jarabe que no está estéril y que puede llevar algún tipo de microorganismo en él, debemos de tener en cuenta por qué vía va a ingresar. Ah, pues va a ingresar por la vía oral, porque pues es un jarabe, entonces es tomado, es ingerido, ¿ok? Va a pasar por lo que es el metabolismo, pues obviamente gastrointestinal. Entonces hay que tener en cuenta el paciente también, qué tipo de enfermedad tiene, ¿sale? Entonces todo eso es algo que se debe de tener en consideración. Aquí tenemos los límites de aceptabilidad que tenemos que tener para los productos que no están necesariamente estériles. Y si vemos la tabla un poquito en grande, si es vía de administración inhalatoria, o sea, pues, por ejemplo, si se inhala, si son, por ejemplo, pues algo como un gas o algo así, debemos de tener máximo 10 a la 2 unidades formadoras de colonia por gramo o por mililitro. De hongos y levaduras, 10 a la 1. Y eso sí, debemos de tener ausencia de Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus y bacterias gram negativas que toleran la bilis. Si la vía de administración, y aquí tenemos varias, es oromucosal, cutánea, gingival, nasal, auricular, parches transdémicos, todos estos, 10 a la 2 y 10 a la 1. Y lo mismo, ausencia de estafilococo y de pseudomonas. Entonces, prácticamente estamos viendo que en casi todos, y no me equivoco, van a ver, es 10 a la 2 y 10 a la 1. Entonces, 10 a la 2 para bacterias o microorganismos aerobios y 10 a la 1 de lo que son hongos y levaduras. Si es vía vaginal, como supositorios vaginales, etcétera, 10 a la 2, 10 a la 1, y en este caso es ausencia de Staphylococcus pseudomonas y Candida albicans. Porque Candida albicans, acuérdense que es una levadura que ataca muchísimo a la parte vaginal. Entonces, si hacemos un control microbiológico de un producto que debe de tener una vía de administración vaginal, debe de tener ausencia de Candida. Entonces, es algo que no estaba en las vías, por ejemplo, cutáneas, pero sí vaginal. ¿Vale? Entonces, por eso les decía, depende mucho la vía de administración que se va a tener y el paciente. Las preparaciones acuosas para uso oral, pues igual, 10 a la 2, 10 a la 1. Y aquí empiezan las preparaciones que no son acuosas para uso oral, o sea que son pastillas, debe tener 10 a la 3, 10 a la 2 y ausencia de coli.
Y vía rectal 10 a la 3, 10 a la 2 y no dice nada. Y aplicaciones sobre escaras, ulceraciones, etcétera, pues ahí te dice ausencia de gérmenes revivificables, o sea que no puedan vivir en quemaduras, porque obviamente pues tú dale una crema antiquemaduras a alguien que está quemado y le metes una bacteria, pues lo matas simplemente de una sepsis tremenda, ¿sale? Entonces, pues obviamente este cuadro son los límites de lo que se acepta. O sea que si tú tomas una muestra de un jarabe o de unas gotas nasales o de unas gotas del oído y haces lo que es el crecimiento sobre placa, a ver cuánto hay, pues no debe de sobrepasar las 100 unidades formadoras de colonia por mililitro. ¿Sale? Entonces, esos son los límites. Aquí tenemos los agentes neutralizantes de componentes con acción inhibitoria. A veces en los excipientes pueden ir algunos de estos conservadores que nos ayudan a evitar precisamente que haya proliferación de microorganismos. Es como los conservantes en los alimentos, pues los conservantes en los medicamentos, ¿sale? Podemos tener ciertos conservantes. Bueno, y aquí lo tienen algunos, y la concentración y todo eso. Y ya entraríamos en lo que son los métodos de recuentos microbianos, que va de la mano con lo que ya hemos visto, esto de los métodos de recuentos, acuérdense que lo vimos en el bloque 1. Entonces, yo soy de la idea que lo dejemos aquí. Creo que hoy ya hemos visto bastante, ¿sale? Nos quedaría ver todo, bueno, pues todos estos métodos de recuentos que tenemos y cómo tendríamos que hacer pues este conteo de los productos farmacéuticos que no están obligatoriamente estériles, porque los que tienen que ir estériles creo que no hay ninguna duda, que no podemos tener ningún microorganismo. ¿Por qué? Porque tú mismo estás diciendo que son estériles, entonces si son estériles no debe tener nada. El problema, bueno, y por eso hablábamos de los pirógenos, porque dije, bueno, ok, no hay una E. coli, pero ¿qué tal las endotoxinas? Entonces también debemos de asegurarnos que no vayan endotoxinas. Y ahora para ver los productos que no van necesariamente estériles. Pero entonces tenemos que tener un control porque no podemos tener tampoco las bacterias que nos pegue la gana, ¿sale? O sea, tenemos que tener un control microbiológico sobre esos productos para que obviamente no le afecten al paciente que los va a tomar. ¿Alguna duda sobre esto? No, profa. No, profesora. Muy bien. Entonces, pues, si no tienen dudas, entonces lo dejaríamos aquí y el próximo lunes, pues, seguiríamos con el bloque 4, que es el de los límites microbianos, ¿sale? Entonces, habíamos quedado que justo hoy terminamos el bloque 3 y entonces tienen lo que es toda esta semana hasta el próximo lunes, que sería 22, para poder entregar lo que es el trabajo 1, que es el trabajo de los bloques 2 y 3. Acuérdense lo que decíamos del trabajo, que tiene que tener en cuenta un poco dedicado a lo que es las empresas farmacéuticas, aunque lo pueden hacer extensible a lo que es pues una empresa de alimentos o, por ejemplo, un hospital, áreas que sí necesiten ser desinfectadas, obviamente, y que tengan sistemas pues, de filtración también. Entonces, pues no lo quiero cerrar, aunque el tema que estamos, bueno, la materia es microbiología farmacéutica, no lo quiero cerrar a lo que es el análisis de una empresa farmacéutica para que no todos caigan en ese trabajo y entonces puedan abrirse un poquito más. Y si hay alguien que dice, pues yo quiero ver cómo es una empresa de envasadora de aguas, pues también es válido que veamos cuáles son los sistemas de desinfección y de filtración que utilizan en ese tipo de empresas, ¿vale? Entonces, pues eso sería el trabajo, el primer trabajo que tendrían que entregar para el próximo lunes, ¿sale? Bueno, pues entonces les agradezco mucho y nos veríamos el próximo lunes para seguir con este bloque 4. ¿Sale? Sí, profe, está bien. Sí, profesora Bueno. de historia. Gracias.
Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, Buena tarde. profe. Hasta Hasta luego, luego. profe. Hasta luego, profesora.